El día de hoy tenemos el gusto de presentarles la conferencia ¿Es natural hacer ejercicio?, a cargo del maestro Arturo Martínez Gómez, del cual me permitiré leer una breve reseña. El maestro Arturo Gómez realizó sus estudios de licenciatura de la Escuela Superior de Educación Física de Orizaba. También en 1999 inició sus estudios en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También ese año ingresó como académico de la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel 5. Su interés por la vinculación de las humanidades, las artes y las ciencias naturales le ha llevado a plantearse ejercicios de la educación física como una disciplina pedagógica multidisciplinaria, vinculada a la cultura del cuerpo como una construcción simbólica y subjetiva. El cuerpo como elemento subversivo a la modernidad. Fue la ponencia presentada durante el encuentro anual académico de la Escuela Nacional Preparatoria en el 2007, 9 años antes de que el cuerpo, como tema curricular, irrumpiera en la revisión del programa de educación física de la Escuela Nacional Preparatoria. En el 2010 organizó el ciclo de cine Cuatro miradas a la veleidad corporal. Su ensayo, La relación existente entre la educación física y el medio ambiente, fue publicado en la Gaceta de la Preparatoria en el 2012. En el 2014 propuso tener una perspectiva transversal de los diversos saberes para su análisis en el caso de la educación media superior en México en los foros de discusión del proyecto de modificación curricular de la Escuela Nacional Preparatoria. En el 2014 concluyó la maestría en Tecnología Educativa en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con la tesis El cortometraje, una estrategia didáctica para la obtención de aprendizajes significativos para la clase de educación física en la preparatoria. En el 2019 defendió su tesis doctoral en educación realizada en la Universidad Marista de la Ciudad de México con el título El cuerpo y sus saberes en el aprendizaje de la corporeidad en la clase de educación física de la Escuela Nacional Preparatoria. Maestro, bienvenido, adelante. Muchas gracias y muchas gracias, maestra, y es un gusto y un privilegio estar con todos ustedes, particularmente con los jóvenes que son el presente, la promesa presente y la promesa en ciernes para desarrollar esta área tan maravillosa que es el conocimiento. Y bueno, pues precisamente esta plática que vamos a tener, bueno, pues está basada en la búsqueda de ese conocimiento, y me voy a permitir compartir pantalla. Bien, el tema que voy a desarrollar es ¿por qué hacemos ejercicio? Cuentan que en alguna ocasión alguien se acercó al doctor Kenneth Cooper, es médico del ejército norteamericano que nos ha legado el término aeróbico, que nos ha hecho que muchos hagamos la famosa prueba de Cooper. A lo mejor ustedes en algún momento en la secundaria, en la primaria, hicieron esta prueba de Cooper, que es una prueba de durante 12 minutos, mantenernos corriendo para revisar cuál es nuestra capacidad aeróbica. Bueno, pues se le acercó una persona y le dijo, gracias, doctor, porque me ha salvado la vida. Y el médico le respondió, bueno, está muy bien, pero ¿a qué se debe? El hombre le dijo, mire, lo que pasa que yo he mostrado cuadros de depresión, intentos suicidas, y bueno, yo me dije, voy a empezar a hacer actividad, voy a empezar a hacer carreras cortas, lo que se llama en el argot de sprints, para ver si de esa manera me puedo morir, y el seguro no me lo quitan, ¿sí? El seguro de vida no me lo quitan por esta cuestión de que se detecte el suicidio. Este hombre empezó a correr, y al principio pues sí sufrió un ligero colapso, pero se dio cuenta que conforme pasaba el tiempo, pues iba mejorando tanto su rendimiento aeróbico, es decir, su capacidad para correr, como iba desapareciendo la depresión. Entonces, este hombre
salvó su vida gracias a pues haberse propuesto morir, ¿sí? Es una paradoja que este hombre se pensara en un colapso y resultara que logró evitar la depresión. Y bueno, ¿por qué los humanos hacemos ejercicio? Es la pregunta de nuestra presentación, o es natural hacer ejercicio, y tendremos que remontarnos a este antepasado mítico que tenemos, esta mujer Lucy, que sus restos fueron descubiertos en un pantano de Etiopía, y que bueno, representa, algunos le llaman la mamá o la Eva, por esta representación que tiene. Pero quisiera remontarnos a esta época de hace millones de años, ¿sí? Que no hay un registro histórico como tal, sino los fósiles que se han encontrado, y ver cómo es que los humanos hemos evolucionado, cómo es que los humanos tenemos ciertas capacidades a partir de lo que se ha llamado adaptación, ¿sí? Las adaptaciones que hemos tenido. Y una de estas adaptaciones interesantes es el hecho de poder caminar y poder correr. Los seres humanos compartimos en este sentido con otros primates ciertas características, pero nos distinguimos precisamente en algo tan básico como es la carrera y la caminata. Y hay una gran diferencia entre estas dos actividades, ¿sí? Por un lado, cuando nosotros caminamos, pareciera que estamos, que nuestras piernas son una especie de péndulos, como se ve en la imagen. Es lo que hace nuestra forma de caminar. Y por otro lado, cuando corremos, nuestro cuerpo hace una especie de muelle, ¿sí? Aquí, si nosotros hacemos un experimento, veremos que si nos detenemos con un pie, si nos paramos con un pie, esto nos provoca una gran tensión en las piernas. Sin embargo, a la hora de correr evitamos esto, pero aún esta carrera pues también resulta peligrosa. ¿Cuál es la ventaja que tenemos los humanos? Bueno, que esto nos permitió adentrarnos en las supervivencias, en la capacidad que teníamos para poder levantarnos. Perdimos la capacidad de subir a los árboles, pero ganamos en la capacidad de poder visualizar sobre la hierba, sobre los árboles pequeños, y también en la forma de perseguir. Recordemos que en esta época pues la alimentación era muy magra. Una persona podía pasarse horas y horas comiendo un tubérculo, algo de la tierra. Y bueno, esta es una de las adaptaciones biológicas pues de la evolución que nos ha dotado, y que nos diferenciamos de los primates, porque bueno, ellos tienen, por ejemplo, la pelvis es una pelvis muy, muy alargada, y en cambio los humanos la tienen cóncava y pequeña, cercano al pecho. Y bueno, son maravillas que podemos nosotros reconocer en nuestra evolución. Por otro lado, podemos reconocer que el ser humano, además de esta necesidad que ha tenido de desenvolverse, de supervivir gracias a la caza, también se ha dado tiempo de realizar otro tipo de actividades, ¿sí? Pero esto es producto nuevamente de una evolución cultural, y aquí el clásico ejemplo que tenemos es la Grecia antigua. Esta Grecia que pues se dio el tiempo, ¿sí? A la vez que algunos guerreaban, otros pues en la academia, en los pancracios, en los estadios, desarrollaron una cultura. Sin embargo, las actividades no se asemejaban en nada a la modernidad, ¿sí? Lo que ahora conocemos, y algunos quizá erróneamente llaman deporte, en la antigüedad eran actividades que tenían un fin ritual, que tenían un fin
estético, en este caso los griegos, algunos de ellos se presentaban desnudos, hombres principalmente. Aquí también vamos a ver esta historia de la omisión de las mujeres en la historia, y no quiere decir que estaban ausentes, sino que pues simplemente la historia no las ubica, ¿sí? Entonces tenemos estas actividades. Por otro lado, en Mesoamérica, en el mundo antes de la llegada de los españoles, también las actividades físicas se habían desarrollado. Los pueblos originarios, ¿sí? Ellos habían creado un sistema de juegos, pero estos se relacionaban directamente con los rituales, como es el juego de pelota, ¿sí? No era una competencia per se, como la conocemos hoy. De igual manera, los juegos que se dieron en todo el mundo antiguo estaban enfocados a exaltar este sentido de comunidad, a ver cómo pues los pueblos, ¿sí? Podían elaborar sus propios juegos. Nunca fue en un sentido competitivo, no fue sino hasta 1800 que en rugby, en la Universidad de Rugby, se inventó lo que conocemos como fútbol, ¿sí? Y lo que sería el posterior fútbol norteamericano. Pero también, ¿sí? También recordemos que hoy todavía muchos pueblos todavía tienen esta idea del juego, ¿sí? Comparten esto. Ustedes pueden ver en las noticias cómo cada año en algunas comunidades los juegos son perseguir un queso que va cayendo en una ladera, y el primero que lo atrapa es el que logra el premio de estas competencias. Entonces, el ser humano siempre ha desarrollado los juegos, pero por otro lado está el hecho de que la mayor parte de las personas han tenido que trabajar. Nosotros hablamos del juego prehispánico, pero no olvidemos, por ejemplo, las carreras, estos relevos que tenían en el Imperio Azteca para proveerle todos los días de alimento al emperador. Pero tenemos los casos de cuando los llevan cargando a ellos, pero es solamente son solamente para la gente que tiene este estatus, este nivel. Para la mayoría siempre fue el trabajo, ¿sí? Para la mayoría siempre ha sido el tener que acudir a las necesidades básicas, que es la supervivencia. Pero también irrumpe lo que es la pedagogía. El siglo XVII nos va a traer el invento de la escuela. La escuela por primera vez va a ser para una mayor proporción de personas, ¿sí? de niños, y en esta pedagogía va a aparecer la gimnasia, que va a ser una manera de educar el cuerpo, de corregir el cuerpo. Va a ser una manera de ir obteniendo resultados. Entonces, a partir de aquí es que nosotros nos hemos vuelto, ¿sí? Donde todo se ha vuelto cuantitativo, ¿sí? Gracias a Darwin es que empezamos a medir, o este siglo británico fue con el cual empezamos a medir todos, empezamos a medir brazos, empezamos a medir cabezas, empezamos a medir rendimiento, ¿sí? Cuántas repeticiones, cómo se podía mejorar, ¿sí? El famoso método científico que pues todos, el mundo occidental estuvo involucrado. Y una de estas maneras era el rendimiento de los infantes, ¿sí? Es como se empieza a calcular, es como se empieza a comprimir el cuerpo en esta época. Curiosamente también, sí, curiosamente, por otro lado, paralelo a esto, aparecen nuevos métodos para ejercitarse. Tenemos desde los más antiguos, sí, aquí tenemos una banda a principios del siglo XX, donde un hombre, pues, de acuerdo a esa época, se ejercitaba, ¿sí? En pleno siglo XX nosotros podemos tener, pues, el famoso entrenamiento, ¿sí? Los gimnasios todos los días lo escuchamos, lo vemos en la calle,
nos están invitando a realizar actividad. Y por otro lado está la gran capacidad que tenemos los humanos para realizar proezas, ¿sí? Para realizar pues a veces inimaginables. Pensemos aquí puse el ejemplo de una mujer que se va desvaneciendo, ¿sí? Después de una ultramaratón. Y esto es muy común en el cuerpo, el hecho de tener esta capacidad de recorrer durante días, kilómetros y kilómetros, pero esto solamente lo hacen determinadas personas. Como vemos nosotros, como hemos expuesto en esta presentación, la mayor parte del tiempo, ¿sí? Pues las necesidades han sido para suplir lo que es la comida, lo que es el trabajo, el techo, es lo que se ha abocado el ser humano. Y hoy podemos reconocer que en medio de la pandemia y lo que le hemos llamado el home office, cómo nos ubicamos, ¿sí? Cómo también la actual situación en la que estamos los seres humanos nos invita a reflexionar, ¿sí? Nos invita a reflexionar acerca de qué es lo que estamos nosotros haciendo, si es natural hacer el ejercicio, si es natural ir al gimnasio, si es normal levantarnos cada mañana y irnos a correr o ir al CrossFit, etcétera. Y en este sentido es donde viene la reflexión, ¿sí? Donde viene la reflexión para todos nosotros. Si bien es cierto, el ser humano evolucionó para tener una gran capacidad, ¿sí? El perseguir para cazar, ¿sí? El poder diferenciarse, ¿sí? Cuando en la caza de otras actividades. Actualmente pues la situación en la que estamos nos invita a reflexionar, ¿sí? Cómo nosotros actualmente estamos solventando esa supervivencia. Aquí estaría cuánta actividad es necesaria para la supervivencia actualmente. Y yo les invitaría a cada uno de ustedes a mirar esta situación, ¿sí? Donde, sobre todo, para hacer actividad física debes de ponerte en principio, ser quien quieres ser. No imitar a nadie, no comprar productos milagros, no solamente fijarte en los modelos que salen en la televisión, son personas que se han dedicado, se han consagrado a la actividad física toda su vida y de esa manera pueden tener estos cuerpos espectaculares, ¿sí? Otra cuestión es que el peor ejercicio es el que no se hace. Si tú vas a empezar un entrenamiento personal, lo ideal es que te informes, pero que te pongas activo, ¿sí? Siempre y cuando no sea un ejercicio que involucre el que te lastimes, con eso ya estás activándote. Y sobre todo, la actividad física representa una decisión personal, una ética que tengo yo con mi cuerpo. ¿Qué es lo que quieres tú lograr al hacer actividad física? Eso es lo que te debes de responder para ver las grandes ventajas que tiene la actividad física. Como vemos, no nos viene de cultura, sino la cultura la hacemos nosotros. La cultura la hacemos cada uno de nosotros al decidir tomar tal o cual decisión. Y con esto, bueno, pues concluyo esta presentación. Muchas gracias. Gracias, maestro. Una ponencia interesante, muy concreta y muy digerible para los chicos. Y eso es lo importante, que bajemos la información a ellos, que sea entendible, que sea clara y que ellos la puedan comprender. No hay preguntas hasta el momento en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de colocarla en el chat y le damos lectura. Hay agradecimientos, hay una felicitación. Muchas gracias, profesor. Un tema muy interesante del que me gustaría seguir indagando, dice una alumna. Hay una pregunta. Sí, maestro.
No, estoy escuchando con mucho interés y alegría. Ok, Que hay alguien que... sí, 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 si quiere, sí, adelante. Maestro Arturo, ¿nos escucha? Ya, perdón, a lo mejor es el maestro el que pensé que yo había sido la que había tenido problema con la red, pero creo que no. El maestro se quedó, se pasmó, yo creo, su red. Sí, parece ser que el maestro fue el que quedó sin red. Vamos a darle un par de minutos para ver si se vuelve a conectar. Mientras tanto, damos indicaciones generales. Para los maestros que están conectados, se va a subir un formulario Google solamente para maestros. Los alumnos, ya sus profesores se encargarán de pasarles asistencia, pero para los maestros, se va a subir el formulario para poner su asistencia. En otra situación, eh, pues es muy interesante esta plática que nos acaba de dar el maestro. La verdad es que hacer ejercicio siempre va a ser benéfico para la salud, siempre que lo hagamos de una manera dosificada, de acuerdo a nuestra edad, y llevemos ese estilo de vida saludable que siempre estamos pugnando. Es decir, no solamente es hacer ejercicio, también es alimentarnos bien, también es descansar bien. Sí, jóvenes, si ustedes se la pasan haciendo y haciendo y haciendo ejercicio, por supuesto que si no descansan y no comen bien, sí les va a dañar. Pero si ustedes hacen un buen ejercicio, tienen una buena alimentación y tienen un buen descanso, créanme que van a tener un estilo de vida saludable. Y estas pláticas de los profesores son para ustedes, jóvenes, son para, como lo dijo el profesor, ustedes son el presente de nuestro país, el presente de nuestra educación, y teniendo una sociedad sana, pues vamos a hacer una sociedad fuerte. Todo este esfuerzo es para ustedes, por ustedes, porque ustedes, vuelvo a repetir, son nuestro presente. Entonces, no sé si ya si haya regresado ya el maestro, maestras. No, no, maestro Daniel, lo que puedo hacer es, vamos a rescatar las preguntas que están realizando los alumnos, las vamos a hacer llegar a través de sus profesores las respuestas y bueno, se la vamos a hacer llegar al ponente para que él nos haga favor de responder. Ok, pues muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a dar por concluido. Lamentablemente, ustedes chicos que creo que también lo han sufrido en estos tiempos, la tecnología no tiene palabra y pues a veces se nos va o nos falla la señal o se traba la computadora o siempre sucede algo en el momento menos oportuno. Afortunadamente, permitió que el profesor terminara su ponencia. Parece ser que ya está aquí el maestro. Vamos a darle también en atención a algunas de sus preguntas y en atención a que algunos de ustedes tienen otras clases, vamos a dar 2 o 3 preguntas y vamos a dar por terminada la sesión. Adelante, maestra Marisol. Creo que ya está ahí el maestro Arturo. Sí, maestro Arturo, ¿ya nos escucha? sí, una sincera disculpa, tuve un apagón, no, sucede muy poco y hoy me tocó No te esta preocupes. contingencia. No se preocupe, maestro. Anoche hubo una lluvia muy fuerte en muchos lugares y me imagino que eso ha de haber afectado. Sí, Eh, sí, sí. ok, bueno, vamos a hacer nada más un par de preguntas por cuestión de tiempo de que los Sí, chicos sí, tienen sí. otras clases. Sí, ¿Cómo ha claro. cambiado, gracias, cómo ha cambiado el rendimiento humano a lo largo del tiempo? ¿Esta ha ido disminuyendo con el tiempo? No. En términos generales y de acuerdo a mis lecturas, no ha ido disminuyendo. Hoy en día, por ejemplo, estamos ante
una situación, por ejemplo, en el rendimiento deportivo donde se desbordan los récords, ¿sí? Los llamados récords que decía hace un momento, donde cada vez se obtienen mejores resultados. No se puede hablar de que sea disminuido, ¿sí? Cuando nosotros vemos películas, por ejemplo, de Conan o de la antigüedad, donde nos presentan hombres musculosos, podemos decir que no es esta la realidad, ¿sí? Siempre las películas a veces traicionan esta búsqueda del dato, de la verdad. Y lo que sí podemos decir es que cada uno, bueno, decide el reto que se pone, decide hasta dónde quiere llegar en la explosión de la dopamina, ¿sí? Esta hormona que nos ayuda a lograr los objetivos. Muchas gracias, maestro. Sí. ¿Cómo se podría elaborar una buena rutina y efectiva de ejercicio? ¿Cómo se podría elaborar? Primeramente, tenemos que ver qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Habrá la persona que quiere hipertrofiar, habrá la persona que quiere correr un medio maratón, un maratón. Entonces, a partir de eso, es lo grandioso de la actividad física, que no podemos nosotros decir, hay una fórmula, como sucede en la vida, ¿sí? No hay fórmulas, sino que estas se dan a partir de lo que nosotros deseamos. Incluso, aunque pudiera sonar hedonista, pero si alguien se quiere ver bien, bueno, es factible, es lograble el hacer estos esfuerzos, pero siempre mencionaba la palabra ética, debe de estar bajo una información. A veces en el afán de querernos ver bien, pues a veces cometemos errores, vamos con ciertos médicos. Hace unos meses una chica en un gimnasio falleció debido a que acudió con unos médicos que le iban a quitar glándulas sudoríparas de las axilas y resultó en algo pues muy grave para ella, falleció. Entonces, ¿es válido? No hay a veces ciertos moralistas nos dicen, no, es que eso es muy hedonista, eso es exagerado. Yo creo que el límite lo ponemos nosotros, o nosotros también. Sí, maestro, gracias. Y voy a leer la última para cerrar por cuestión del tiempo, pero les comentaba a los alumnos, maestros, si nos permite enviarle las preguntas que se queden pendientes para que nos haga favor de responderlas y hacérselas llegar a través de sus profesores. Sí, claro. Muchas gracias. Dice, ¿cómo recomienda empezar a hacer una vida saludable si estás con problemas emocionales? Que bueno, eso también fue parte de otra ponencia, pero si puede responder, maestro. Sí, claro. Bueno, aquí es importante acudir con alguien de nuestra confianza, ¿sí? También algo que debemos reconocer es de que todo está interrelacionado. No podemos pensar que la salud solamente comprende el desarrollo o lo morfofuncional, como le llamamos en educación física, sino también las emociones, nuestro entorno, incluso hasta nuestros propios espacios en las comunidades en que vivimos son sumamente importantes. Entonces aquí, pues aquí sí tenemos que ser muy claros, ¿sí? Personalmente, si tú detectas algo que te esté incomodando, tienes que pedir ayuda, tienes que ser sincero contigo mismo y pues buscar ayuda. No te limites. Ustedes tienen tutores que les pueden ayudar, tienen el tutor de grupo a una persona que los puede canalizar. No somos psicólogos la mayoría de profesores, ni estamos preparados, pero sí podemos dirigirnos a alguien que nos pueda ayudar y va a ser de suma importancia para nuestra vida. Gracias, maestro. De igual manera, en los planteles, como bien dice el maestro, existe esta canalización a través de sus tutores. Por si tienen alguna situación de esta índole, ellos los pueden canalizar al área correspondiente. Entonces, también ahí pueden acercarse, maestro. Agradecemos mucho su valiosa participación y le voy a dar la palabra al maestro Daniel Aceves. Bien,
Muchísimas gracias, solamente para despedirme y agradecer al maestro, de verdad, excelente ponencia. Quedan muchas preguntas ahí en el tintero que se las vamos a hacer llegar. De verdad, siempre es interesante saber esto acerca del ejercicio porque impacta directamente en nuestro cuerpo, ¿no? Es una situación que si hacemos bien nos puede beneficiar, si hacemos mal, hasta nos puede perjudicar. Le agradezco mucho, maestro, si tiene algunas palabras para, para terminar esta ponencia. Sí, únicamente si alguien gusta, con gusto le puedo compartir la bibliografía. Realmente es maravilloso adentrarnos a esta combinación, no solo del entrenamiento propiamente, sino de la sociología, la antropología, la historia que hay alrededor del cuerpo y que la materia que desarrollamos en la prepa ya incluye como parte de la corporeidad, que es como es un tema subjetivo, maravillosamente subjetivo. Muchísimas gracias. Gracias a la maestra Marisol, gracias a la maestra Belén, gracias a la maestra Donaji, que estuvieron aquí apoyándonos en este evento. Pero sobre todo, gracias a ustedes, chicos. Recuerden, esto es por y para ustedes. La prepa es por y para ustedes. Gracias, que tengan un excelente día.